Momento de entrar en contexto. Buenas tardes a todos. Como siempre, gracias por acompañarnos a través de la señal de Canal I. Soy Carlos Peñalosa, estaré con ustedes los próximos 30 minutos en este espacio donde abordamos temas de interés nacional, hablamos de política y también de otros temas que le interesan al país. Acompáñenos en las redes sociales, @en contexto piso I, @canal piso I, también @Carlos Peñalosa. En nuestra cuenta en YouTube pueden conseguir todo el material audiovisual de nuestras entrevistas. Seguimos en esta carrera de cara a lo que son las elecciones de gobernadores y alcaldes a celebrarse el 21 de noviembre. Menos de 50 días faltan para que se celebren estos comicios. El país todavía continúa viendo lo que ocurre con las distintas fuerzas políticas que han presentado sus candidaturas en las distintas entidades federales de Venezuela. La oposición venezolana, por una parte consolidada en una coalición de partidos de la Alianza Democrática, también se ha sumado en el transcurso de este año 2021 un sector político que en el pasado ha llamado a la abstención, ha dicho que la vía electoral no es el camino. Sin embargo, este año estamos viendo el retorno de la Mesa de la Unidad Democrática como tarjeta para las elecciones de gobernadores y alcaldes y, por supuesto, el retorno de liderazgos políticos que en el pasado decían que la vía electoral no tenía ningún tipo de resultado. Para hablar de lo que viene, de cómo ha transcurrido también este escenario, está con nosotros en estudio Enrique Ochoa Antich. Él es dirigente político, también columnista de distintos medios de comunicación en Venezuela y también, por supuesto, analista de este tema, de esta materia tan interesante para los venezolanos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, Carlos, a tu orden. Siempre muy contento de estar contigo en tus programas. Bien, si no podemos hacer no tener una bola de cristal para saber lo que va a pasar en el futuro, pero sí analizar algunas cosas que han venido ocurriendo en este cronograma. Una de ellas es, por supuesto, la incorporación de estos sectores políticos que en el pasado han dicho que participar no tiene, votar no tiene un resultado efectivo en el plano político. Hoy tenemos también una intención de voto que, según los que se han dedicado a hacer análisis de opinión, está en torno al 50%. En este contexto, un chavismo que mostró durante sus procesos de participación abiertos, luego con las primarias, mostró algunas divisiones en otras entidades federales. ¿Qué podemos sostener o analizar qué puede ser lo que espera Venezuela el 21 de noviembre? Te podría comenzar diciendo lo que yo quisiera que ocurriese. Yo lo que quisiera que pasase en estas elecciones es que el país quedara pluralmente representado. Yo no quisiera ni un triunfo abrumador del gobierno, ni un triunfo abrumador de ninguna de las oposiciones. Me gustaría un país plural, donde hayan gobernadores del chavismo, por supuesto, hay candidatos, como yo te decía fuera de cámara, excelentes del chavismo, Víctor Clark, Dante Rivas, hay un montón de candidatos, Heredia también, etcétera. Hay candidatos que son muy buenos del chavismo. Bueno, ojalá que muchos de ellos queden representados en sus estados. Y ojalá que las oposiciones también estén presentes, porque a los países les hace mucho daño cuando una sola fuerza, que es lo que en buena medida es el problema de Venezuela, que es que una sola fuerza pretenda tener el control de todo, de las instituciones. Yo lo he llamado el partido-estado. Cuando un partido, eso ocurrió sobre todo a partir de la abstención del 2005 de la oposición, y Chávez tenía mucho ese proyecto que poco a poco se fue tentando, parecido al de los cubanos, etcétera, que es el de que un partido copa todos los poderes, y en este caso se trata de las gobernaciones y de las alcaldías, que son, bueno, el poder de los estados. Un nivel de gobierno importante. Claro, ¿no? y de los municipios. En un país normal, donde no estuviéramos tan polarizados, pues bueno, la gente tendría que votar en algunos casos por candidatos del gobierno, en otros casos por candidatos de la oposición. Recuerdo yo cuando Falcón era candidato del gobierno en Lara, tenía siempre la peculiaridad de que ganaba con una parte de la votación de la oposición, porque una parte de la oposición le reconocía que había sido un excelente alcalde y que había sido un excelente gobernador. Entonces, bueno, eso es lo que yo quisiera que ocurriese. Lamentablemente observo que hay una posibilidad, que es que el gobierno obtenga mucho más de lo que realmente es su fuerza y que, aún siendo minoría en muchos estados, pueda ganar por la división de la oposición. Eso sería muy lamentable. Yo, por ejemplo, estoy seguro de que en una circunstancia donde los electores de oposición concentraran el voto en los candidatos más legítimos, que representan más sus liderazgos naturales y que tengan más opción, el gobierno sin lugar a dudas perdería Zulia, perdería Lara, perdería Táchira, porque ahí está Laidy Gómez, ahí está Henry Falcón y ahí está Manuel Rosales. Ahora,
puede ganar el gobierno, ¿no? Pero esta concentración del voto depende de los ciudadanos o depende de los partidos políticos, porque los partidos políticos hoy pareciera tener diferencias irreconciliables entre lo que llamamos la Alianza Democrática y lo que se llama la Mesa de la Unidad Democrática o el Frente Amplio o también la Plataforma Unitaria. Pues sí, es que el voto es un derecho que tenemos los ciudadanos y nosotros somos los que lo ejercemos, pero en buena medida los políticos son responsables de darle de que ese voto sea útil, de que ese voto no pierda la utilidad, que los ciudadanos no pierdan la credibilidad en el voto. Lamentablemente, como tú decías al principio, aquí hubo un sector de la oposición que pasó 5 años de vacaciones en la estratosfera del abstencionismo, inoculando desesperanza, inoculando desconfianza sobre el voto, como si aquí la oposición no le hubiese ganado un referendo en el 2007 al más poderoso Chávez, que tenía 70% de popularidad, tenía el petróleo a 100, tenía el control de todos los poderes, venía de ganar unas elecciones presidenciales y la oposición le ganó. Si eso no es una prueba de que el sistema electoral, cuando tú tienes a la gente en las mesas, cuando tú tienes organización y cuando tienes los votos, gana. Después ganamos las principales gobernaciones y alcaldías en el 2008 y 2009, bueno, y se ganó la Asamblea Nacional. Ahora, esa oposición lamentablemente inoculó mucho escepticismo en el voto. Los políticos son los encargados de que ese voto pueda serle útil a los ciudadanos. Entonces, lamentablemente, los políticos no lo están haciendo en Venezuela, en particular los de oposición. Creo que por ahí ha salido unas cifras que son verdaderamente aterradoras. Hay 3.080 cargos, el PSUV, el gobierno, postula 3.080 candidatos, es decir, un candidato por cargo. Bueno, la oposición parece que tiene 60.000 candidatos, imagínate tú, después que no le echen la culpa al CNE y después que no se pongan a inventar fraude, porque ya yo me imagino a algunos por allí, ya yo me imagino a Tomás Guanipa cuando pierda la alcaldía de Caracas, entonces que empiece a gritar fraude y todo lo demás. Por favor, que no vayan a cometer ese desaguisado, ¿no? En condiciones normales, una diversidad de candidaturas habla de una democracia fortalecida. Sí, claro. En el caso venezolano, ¿qué lo hace particular? Y también menciona Enrique Ochoa Antich que sueña con un resultado que pueda ser plural en un país polarizado. Pero este sigue siendo un país polarizado porque hace 2 años hablamos de la oposición y hoy hablamos de las oposiciones. Lo vamos a conversar en la siguiente parte del espacio. Está con nosotros Enrique Ochoa Antich, es columnista de distintos medios de comunicación, también dirigente político. A la pausa y al regreso seguimos con más.